están, chicos? ¿Cómo están, mis amados? Espero que bien, yo sé que están bien. Estamos con el Señor y a pesar de las dificultades a veces, el Señor nos saca a flote, ¿cierto? Bueno, aquí estamos de nuevo avanzando con las clases, nuevamente contenta porque podemos, ¿cierto?, estar nuevamente conectados gracias al Internet, a que Dios nos da la facilidad de poder conectarnos. Así que el Señor les bendiga mucho donde ustedes estén en este momento y vamos a orar como siempre, ¿cierto? Para que el Señor nos guíe en el aprendizaje de su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente estamos unidos acá conectados con los chicos. Te doy gracias, Dios, por darnos las facilidades, Dios, el computador, el internet, por darnos, Señor, el lugar, el espacio, Dios, para poder, Señor, escudriñar tu palabra, para poder, Señor, aprender una vez más de tus enseñanzas, Padre, aprender de tu vida. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das, bendito Dios. Gracias por el material que tenemos, Señor, al alcance, que nos facilita, Dios, el aprendizaje también. Bendecimos cada vida, Dios, en este momento. Bendigo la vida de los chicos, de cada uno de ellos que pertenecen a esta clase de preadolescentes. Bendíceles en su entorno, en todo lo que ellos hacen, Dios. Yo te doy gracias, Dios, por esta nueva oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, ¿cierto? Bueno, esta nueva clase hemos ido aprendiendo ya como varias clasecitas y esta es la número 5 y yo creo que Dios ha hablado a su corazón, ha entrado aquí en lo más íntimo en su interior y ustedes han podido ampliar un poco el conocimiento que tenemos, ¿cierto? De que no solamente conocemos a Dios, a Jesús, ¿cierto? Y a su Espíritu, sino que vamos indagando mucho más allá, conociendo su vida, cómo nació, el amor tremendo que Dios ha tenido para con nosotros en enviar a su Hijo. Y en ese proceso estamos, aprendiendo cada día más de Él. Así que gloria a Dios por eso. Y esta lección, bueno, la palabra de Dios existe el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ya? En el Antiguo Testamento hay profecías. Profecías. ¿Quién sabe qué es lo que es la profecía? Profecía es lo que Dios le ha hablado a muchos hombres de Dios en la palabra y ellos están en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay ciertos capítulos de la Biblia que hablan de lo que iba a pasar a futuro y hablan en este caso de lo que yo quiero hablarles en este día, que es el camino a la muerte. ¿Y muerte de quién? ¿De quién nosotros estamos hablando? De Jesús, el camino a la muerte de nuestro Salvador. Hay un camino que él tuvo que pasar, ¿cierto? Nosotros hablamos de él, hablamos que él murió en la cruz, que resucitó, ¿cierto?, al tercer día, pero hay una previa, como se dice, hay una previa, hay un paso que él tuvo que dar, ¿cierto? Y este es el camino a la muerte. Acá yo les voy a mostrar, como siempre, tengo mis ayuditas. Eh, tengo libros de la Biblia, ¿cierto? Del Antiguo Testamento en un sector y en el otro tengo del Nuevo Testamento. Cómo Dios respalda lo que le habló, ¿cierto? A los profetas, le habló a los reyes y está reflejado también en el Nuevo Testamento, ¿ya? En este caso yo voy a destacar, como vamos a hablar de lo que él pasó antes de ser crucificado, ¿ya? Vamos a hablar de algunas cosas que han sido confirmadas en el Nuevo Testamento. Como por ejemplo, las manos y los pies serían traspasados. Traspasados. Dice que en Salmo 22:16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Amén. Horadaron mis manos y mis pies. Y acá en Juan 20:25, que es en el Nuevo Testamento, dice, le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces aquí en el Antiguo Testamento vemos cómo también habla de lo mismo,
¿cierto? De que sus manos y sus pies serían traspasados. Amén. Tenemos otro, acá tenemos otro, espérenme un segundito. Ya, tenemos otro, ay, se me pierde, discúlpenme. Tenemos otra información acá. Ay, hubo un problemita. Ya. Los huesos del Mesías no serían quebrados. Ya hay un extenso estudio sobre lo que él pasó, cómo sufrió su cuerpo, etcétera. En el Salmo 22:17 decía, contar puedo todos mis huesos, ellos me miran y me observan. Eso habla el salmista. Contar puedo todos mis huesos, ellos me miran y me observan. ¿Ya? En Juan 19:33 corrobora esta profecía, dice, más cuando vinieron a Jesús como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ya tanto golpe que él tuvo que pasar, tanto latigazo, que no hubo necesidad de quebrar, que fuese quebrado sus piernas. Y tenemos acá los hombres echaron suerte para retirarse la ropa del Mesías. En el Salmo 22:18 dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y en Mateo 27:35 dice, y después que le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus ropas, echando suertes para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. ¿Me entienden? Entonces, estamos, estamos entendiendo que el Antiguo Testamento en la Biblia ya fue hablado lo que iba a suceder con respecto a Jesús, con lo que él iba a pasar, qué iba a pasar con su cuerpo, estaba todo escrito ahí. Bueno, en Lucas 23:26 al 32, si tienen sus Biblias, nos vamos a ir a la palabra de Dios, donde vamos a hablar eh, de Jesús esclavado en la cruz. Yo le voy a leer un lenguaje actual que quizás es más claro para que ustedes puedan entender. Los soldados se llevaron a Jesús para clavarlo en una cruz. En el camino detuvieron a un hombre llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Detrás de Jesús, Simón era del pueblo de Cirene y en ese momento volvía del campo. Ya, los soldados tomaron a este hombre que venía del campo, Cirene, y lo obligaron a ayudarle a cargar la cruz a Jesús. Muchas personas seguían a Jesús, ¿ya? Entre ellas había mujeres que gritaban y lloraban de tristezas por él. Jesús se volvió y dijo, mujeres de Jerusalén, hizo esto, se volvió y las vio llorar y les dijo, no lloren por mí, eso les dijo Jesús, más bien lloren por ustedes y por sus hijos, porque llegará el momento en que la gente dirá, dichosas las mujeres que no pueden tener hijos. Dichosas las que nunca fueron madres ni tuvieron niños que alimentar. Esa gente deseará que una montaña les caiga encima y las mate. Porque si a mí, porque si a mí, que no he hecho nada malo, me matan así, ¿qué no les pasará a los que hacen lo malo? Él no hizo nada, entonces él está enfatizando en eso. Él no ha hecho absolutamente nada, nada malo. Entonces, ¿qué no les pasará a los que hacen lo malo? O sea, mucho más peso iban a tener esas personas que hacen el mal, ¿ya? También llevaron a dos malvados para matarlos junto con Jesús, ¿ya? Eso es lo que nos explica la palabra de Dios. Y acá eh, tenemos más o menos cómo podría haber sido, cierto, hay muchos estudios, pero cómo pudo haber sido el camino, ¿cierto?, a la muerte. Bueno, acá podemos ver que dice el Monte de los Olivos. Ya el Monte de los Olivos, bueno, después de la última cena
que Jesús tuvo con sus discípulos, se dirigió al Monte de los Olivos, ¿ya? Este Monte de los Olivos estaba en el huerto de Getsemaní, ¿ya? Ahí Jesús compartió con sus discípulos en este huerto, ¿ya? Después de ahí, él cuando fue arrestado, lo derivaron a una residencia, la residencia de Pilato, ¿ya? Bueno, en este caso, no, yo no les puedo especificar dónde es, pero se barajan, como se dice, dos lugares. Que pudo haber quedado aquí donde dice Fortaleza Antonia, es una de las probabilidades donde tuvieron que haber derivado a Jesús ahí, en la residencia de Pilato, o en el antiguo palacio de Herodes. Ya había un antiguo palacio de Herodes donde también pudo haber estado ahí la residencia de Pilato. Bueno, y ahí se dirigieron también con Jesús. Eh, bueno, primeramente Jesús fue arrestado y llevado primeramente al Sanedrín. ¿Qué es lo que era el Sanedrín? El Sanedrín era donde estaba un grupo de sacerdotes y aquí fue donde lo juzgaban, ya ahí donde juzgaron a Jesús, ya eh, por crímenes cometidos contra la ley judía. Eso se hacía en el Sanedrín. En el Sanedrín, perdón, se juzgaban los crímenes cometidos contra la ley judía. ¿Ya? Jesús fue acusado por testigos falsos y sentenciado a muerte. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Él fue acusado por testigos falsos y sentenciado a muerte. Líderes judíos llevaron a Jesús ante Pilato. Ya Pilato era gobernador romano de Judea. ¿Ya? Y ahí lo llevaron ante Pilato para que lo condenaran a muerte. ¿Ya? El gobierno romano no encontró nada en contra de Jesús, nada, nada. Él no lo no encontró nada que fuera para haberlo condenado, ¿ya? Y quedó en libertad, ¿ya? Pero ¿qué pasó ahí? El gobierno preguntó al pueblo quién debiese ser liberado, ¿ya? Y había otro hombre, ya que se llamaba Barrabás. Este Barrabás era un criminal, ¿ya? Entonces le hicieron elegir al pueblo si condenaban a Barrabás o a Jesús. ¿Y qué decidió el pueblo? El pueblo eligió a crucificar a Jesús. Bueno, había muchas, los soldados romanos utilizaban ciertos artículos ya para dañar, porque ellos actuaban sobre la fuerza humana. O sea, imagínense ustedes que alguien le pega a veces un correazo a alguien. Duele, duele. O alguien le pega simplemente a alguien. Estas personas duplicaban, triplicaban el, el- el azote, ¿ya? Eh, bueno, habían ciertos artículos que ellos usaban, ¿ya? Y el propósito de estos artículos, en este caso había un látigo, ¿ya? Era para dar muerte a la persona, al criminal, al que iban a crucificar, ¿ya? A los soldados romanos se les ordenó azotar y crucificar. Esa fue la orden que tuvieron los soldados romanos, ¿ya? Ellos felices haciendo eso, pero para vista de uno, para entender el dolor que pudo haber pasado a nuestro Salvador. Los soldados romanos se les ordenó azotar y crucificar a Jesús. Ya, aparte, ¿qué hicieron los soldados romanos? Le escupieron, se burlaban de él, le pusieron una corona de espinos, como que podemos ver ahí. Ya en Mateo 27-29 relata que le pusieron una corona de espinos, le pusieron una cruz, que fue la cruz que nosotros sabemos, oficial, ¿cierto? Para cargarla, para que él la cargara. ¿Ya? Bueno, antes de ser crucificado, Jesús, como les dije yo recién, en este caminar, Jesús fue torturado, ¿ya? Por los soldados. Él fue literalmente torturado, ¿ya? Y aquí podemos ver cómo el flagelum que le llaman, ellos usaban ese tipo de látigo,
ya tenía un mango de madera, látigos de cuero. Los látigos de cuero trenzado, secado al sol, varían de tamaño según la intención del verdugo, ¿ya? Tenía unas bolas de acero, en las esquinitas ahí se pueden ver, y fragmentos de hueso. Todo eso, todo eso era, pero a Jesús lo azotaban y lo azotaban y lo azotaban. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo estaba él? Imagínense que él fue primeramente acusado injustamente. A veces a nosotros se nos acusa injustamente y decimos, uy, qué injusto, o vemos la televisión y decimos, qué injusto, están juzgando a alguien injustamente. Entonces, imagínense Jesús. Jesús también fue acusado injustamente, pero el pueblo pedía que fuese él crucificado, que fuese injustamente, ¿cierto? Injustamente. El maestro estaba débil y obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a llevar su cruz. Como le decía yo recién y la palabra hablaba, Simón de Cirene, este hombre venía del campo, los soldados romanos lo tomaron y lo obligaron, ¿cierto?, a llevar su cruz. La multitud que le seguía a Jesús, ya en este caminar, eran enemigos, eran personas curiosas, había amigos entre la multitud, había mujeres que lamentaban y lloraban por la injusticia, ¿cierto?, que se estaba cometiendo en ese momento. Jesús fue arrestado por junto con dos, dice, por dos malhechores, pero fue arrestado junto con dos malhechores, ¿ya? Los líderes junto a los soldados se burlaban de él ya crucificado. Bueno, esa es la etapa ya de crucifixión, que a él, que ellos se burlaban y lo escupían en su cara. Sobre su cabeza llevaba una frase, ¿ya?, que decía, este es el rey de los judíos. Yo estuve averiguando y esta frase más ratito se las voy a mostrar y decía, bueno, se los voy a mostrar más ratito, pero eso es real, ¿ya? Es sobre su cabeza clavaron una frase que decía, este es el rey de los judíos, ¿ya? Los soldados se repartían los vestidos de los criminales, eso es lo que hacían ellos, jugaban, se lo tiraban y jugaban con eso, se burlaban con la vestidura de los criminales, en este caso de Jesús, con su ropa, ¿ya? Eso es lo que hacían. Y aquí tengo anotada otra profecía que está en Isaías 53:5. El libro de Isaías está en el Antiguo Testamento, imagínense. Ahí el profeta Isaías dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Gloria a Dios. Fuimos nosotros. Él fue herido por nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados, por nuestras faltas. Debemos ser completamente agradecidos por lo que Dios, por lo que Jesús ha hecho. Amén. Y acá tengo lo que les expliqué recién, donde tenemos lo que está escrito, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Así estaba escrito. ¿Ya? Eso estaba escrito ahí en su cruz. Bueno, y para reflexionar, reflexionamos en cuánto sufrió Jesús. Según las investigaciones, Jesús recibió 300 latigazos. 300 latigazos. El desollamiento de un hombro por llevar una cruz que pesaba unos 50 kilos. Las rodillas por las caídas, entre otras heridas que le acarrearon la muerte. Pero todo eso que pasó, Jesús, todo eso es un plan de Dios. La cruz, la muerte de nuestro Salvador es un plan de Dios. Ese sufrimiento que Él tuvo en ese caminar es por amor a nosotros. Dios fue parte y es parte de ese plan.
de salvación para nuestras vidas. Pero Jesús tuvo que pasar todo eso horrendo, eso injusto. Nosotros muchas veces pasamos por cosas injustas, como le decía yo recién, y decimos, Dios, pero ¿por qué? O Jesús, pero ¿por qué me pasa esto? Pero viene a veces el entender de que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Amén. Así que, bueno, damos gracias al Señor por esta enseñanza que nos abre un poco la mente de entender que no solamente Jesús fue arrestado y listo, llevado al monte del Calvario, crucificado, clavado, recuerden que lo clavaron en en sus pies, en sus manos. Entonces, a veces podemos decir, ¿qué es eso solamente? ¿Cierto? Nosotros en la Santa Cena recordamos su muerte, ahí recordamos el pan, ¿cierto? El vino, qué es lo que representa, pero el camino hacia la crucifixión fue horrible, fue terrible. Yo creo que nadie podría subsistir, nadie podría sobrevivir a ello. Bueno, y él no sobrevivió porque él murió, ¿cierto? Pero él resucitó. Ese es lo maravilloso. Y lo hermoso de que nosotros podemos entender ese sufrimiento, ser agradecidos de Dios por entender el plan de Dios para nuestras vidas. Así que gloria al Señor por eso, que ustedes pueden seguir investigando, ustedes pueden leer lo que sale el material, ¿cierto? Que se nos ha entregado, hay más detalles, ¿cierto? De las curiosidades quizás que pudieron haber pasado, hay más versículos bíblicos, amén. Quisiéramos poder alargar este tiempo, pero siempre se nos hace muy cortito. Amén. Así que damos gracias al Señor por eso. Y bueno, para terminar las respuestas, ¿cierto? ¿Has reconocido la amabilidad con que te tratan otras personas o has sido ingrato? Responde sí, C, correcto o I, incorrecto. Simón estaba feliz de llevar la cruz de Jesús. Simón de Sirene, este hombre que lo tomaron. Los soldados temían que Jesús muriera antes de ser crucificado. Aquí en el libro sale claramente la respuesta. Los soldados temían que Jesús muriera antes de ser crucificado. Algunas mujeres se lamentaron y lloraron la condena de la muerte de Jesús. ¿Correcto o incorrecto? Y la tercera, ¿qué frase colocaron los soldados sobre la cabeza de Jesús durante el monte y la crucifixión? Ustedes pueden no necesariamente anotar la que yo les envié, porque hay una variación en la interpretación, pero sí pueden anotar la del libro, ya para que les quede claro, ya porque la palabra de Dios habla igual de qué fue la frase que fue escrita, ya para que queden con esa en su memoria, ya. Amén. Damos gracias al Señor, ¿cierto? Nuevamente por esta oportunidad que nos das. Y oramos por la ofrenda. Recuerden que tienen que em, ofrendar, ¿cierto? En este momento. Y cuando nos juntemos este mes, nos vamos a juntar muy pronto. Ahí ustedes llevan su ofrenda que han dado para el Señor. Amén. Oramos. Dios y Padre eterno, gracias. Gracias, Dios, porque podemos ir aprendiendo y podemos ir ampliando nuestros conocimientos y entender que no solamente tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, sino que Padre eterno pasaste tremendas dificultades, Dios, sufriste en el caminar, fueron momentos muy injustos, Dios, que podemos nosotros leer en tu palabra. Y podemos decir que injusto fue todo, pero todo ha sido un plan, un propósito maravilloso de parte del Señor. Yo te agradezco, Dios, por ese sufrimiento, Dios, porque eso fue por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad tremenda, Dios, que nos has dado. Gracias, Dios, por entender el plan, el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Hubiésemos querido, Dios, quizás quitar, Señor,
esa sangre que fue derramada en tu cuerpo, pudiésemos haber querido curar esas llagas, esas heridas, Dios, pero nuestro Dios y Padre Celestial lo hizo. Curó todo, Dios, y así mismo sigue curando nuestras heridas. Te doy gracias, Dios, por este momento hermoso que nos das de poder entender ese sacrificio, ese camino que tuviste que pasar, oh Dios. Gracias, Dios eterno. Bendice a los chicos, a cada uno de ellos. Bendice sus corazones, Señor amado, que ellos puedan seguir entendiendo, Dios, el plan maravilloso que tú nos has dado. Gracias, Dios amado. Bendice las ofrendas que ellos van a entregar igual, multiplícales, provéeles, Señor, de sus necesidades. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima clase. Chao.